tiene que traducirse en aprender a estar contentos con lo que Dios nos ha dado y en saber discernir en qué podemos estar insatisfechos y en qué no deberíamos estar insatisfechos. También un sano entendimiento de la ley de Dios, qué es lo que Dios nos pide. El día de los bautizos veíamos que la sana doctrina debe de llevarnos a una sana doxología, un reconocimiento de quién es Dios. La semana pasada veíamos que la sana doctrina también debe enseñarnos a administrar los recursos materiales que Dios nos ha dado. Y de cierta manera es un buen resumen del capítulo 6 que nos conecta toda la carta. Recordemos que la serie se llama Entre tanto que llego, ocúpate. Y es Pablo diciéndole a Timoteo, Timoteo, voy a llegar a verte, pero mientras no llegue tú, por favor, ocúpate. Y en esencia ese es el mensaje de Cristo, porque estamos esperando que Cristo venga. Pero la espera no tiene que ser pasiva. Entre tanto que Cristo venga, ¿qué tenemos que hacer? Ocuparnos. Y ocuparnos con sanas ocupaciones, no perdiendo el tiempo. ¿Te gusta perder el tiempo? Nos gusta, hermanos. Entonces, no seamos cristianos de sana doctrina solo en la cabeza. No seamos cristianos de sana doctrina solo en la boca. Seamos cristianos de sana doctrina en la cabeza, en la boca, en el corazón, en las acciones, en la vida diaria. Y esto es lo que Pablo ha estado trazando aquí con nosotros a lo largo de esta carta. Y así es como llegamos a estos dos últimos versículos, que quiero leerlo en las dos versiones, en la Biblia de las Américas y en la NTV. Empecemos con la Biblia de las Américas. Verso 20 dice, Timoteo, ¿lo pueden leer ustedes juntos? (21) Mira la NTV cómo dice. Déjame leerte para ti la NTV. Dice, Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. Verso 21. Algunos se han desviado de la fe por seguir, ¿qué cosa? Dice. Nosotros no andamos siguiendo semejantes tonterías, ¿verdad? Y concluye, que la gracia de Dios sea con todos. Si en tus manos tienes una Reina Valera, te darás cuenta que no termina igual. ¿Alguien tiene una Reina Valera o ya no la usa? La gracia sea contigo. Llegaremos a eso en un momento. Este es el consejo final de Pablo en esta carta. Obviamente sabemos que hay una segunda carta, pero esta cierra con un par de consejos o par de versículos que son importantes traerlos a nosotros hoy en día. Y aquí hay al menos tres cosas importantes que vale la pena examinar para nuestra vida. Lo primero, en el verso 20, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda lo que se te ha dado, lo que se te ha confiado. ¿Alguna vez te han confiado algo para que lo guardes? ¿Qué te han confiado para que lo guardes? Paga, dice. Dice, a mí no me dan a guardar paga porque yo me lo gasto, dicen. No, porque hay unos que así dicen, le damos a guardar el dinero a tal. No, lo gasta. Pero, ¿te han encargado que guardes algo alguna vez? Lo primero que entendemos cuando se nos da a guardar algo o se nos confía algo es que eso que se nos ha guardado, se nos ha dado a guardar o se nos ha confiado, lo primero que entendemos es que eso no es nuestro.
Pero la persona que nos lo da tiene confianza, ¿verdad? Porque si te da a guardar algo, o a ver, los que somos papás, ¿alguna vez por alguna razón has dejado encargado a tus hijos con alguien? De decir, híjole, una emergencia, papá, mamá, tíos, por favor, puedes encargarte tantito, tengo que salir urgentemente o verlas en la casa. Yo creo que ninguno de los que somos papás dejaríamos a nuestros hijos con un extraño. Vaya, si hay una emergencia y no hay forma de llevar a nuestros hijos, llamamos quizás a nuestro primer círculo más cercano de decir, te puedo encargar tantito. Es más, ni siquiera se los llevamos, ven por favor a la casa y ahí cuídalos. Porque vuelvo a repetir, en la medida que lo que tú tienes y estás encomendándoselo a alguien tiene valor, no se lo darás a cualquiera. ¿Me ayudan a abrir allá, por favor? Ah, ya, gracias. ¿Verdad? Vuelvo a repetir, piensa en algo económico, de valor monetario. Dices, híjole, me llegó este recurso, tengo que salir de viaje, no sé dónde lo voy a guardar. Buscas a alguien de confianza. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, guarda lo que se te ha dado, encomendado, confiado. La pregunta aquí que surge es, pasen hermanos, acá hay lugares, miren. La pregunta que surge aquí es, ¿qué se le ha dado a Timoteo para que lo guarde? ¿Qué se le ha dado a Timoteo para que Timoteo cuide esto? Hay varias opiniones de lo que podría significar esta forma o esta confianza o esto que se le ha dado como depósito. Un comentarista, William Hendricks, dice que lo que a Timoteo se le dio para que guardara, lo que se le confió a Timoteo es el Evangelio. Gordon Fee, otro comentarista experto en Primera de Timoteo, dice que lo que se le dio a Timoteo, lo que se le encomendó fue la recomendación o el llamado para enfrentar a los falsos maestros, por el contexto un poquito de la carta. Otros han concluido que lo que se le encomendó a Timoteo fue su llamado. Pero pensemos en estas tres cosas que los comentaristas han determinado o han pensado que lo que se le ha encomendado a Timoteo es evangelio, llamado y enfrentar a los falsos maestros. Lo primero entonces que decíamos es que cuando te encomiendan, te confían algo, tú entiendes que eso que te han dado no es tuyo. Y pensemos que a Timoteo se le encomendó el evangelio. ¿El evangelio de quién es? ¿De Timoteo, de Pablo o de Dios? De Dios. Pensemos que se le ha encomendado el llamado. El llamado que Dios te ha hecho es de Dios. En el ministerio no nos autollamamos, Él nos llama. Y pensemos que es la encomendación, la confianza es pon en orden a los falsos maestros. Nuevamente, esa comisión se la dio Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender es, ya sea el evangelio, el llamado o el parar a los falsos maestros, Timoteo tiene que entender algo. Recibió un depósito, hay una versión que dice depósito, recibió una encomienda, recibió un llamado de parte de Dios. Y por lo tanto, Timoteo tiene que estar consciente que Dios, que le dio ese llamado, que le dio esa encomienda, Timoteo tiene que entregar cuentas de eso. Nuevamente, pongamos el ejemplo. Imagínate que tú le recomiendas a alguien un libro. ¿Me lo puedes guardar, por favor? Mira, este libro es importante. Y la persona sí dice y lo deja por ahí. Y llueve y resulta que el libro quedó donde cae la gotera. Y entonces tú vienes ya como a los 2 días, dice, hermano, mi libro porque lo voy a ocupar. Sí, dice. Todo mojado. ¿Qué es lo que te pasaría por la mente?
¿Volverías a encargarle algo a esa persona? Si un libro no me hizo favor de cuidarlo. O, por ejemplo, hay quienes se van de viaje, que ahorita creo que ya hay estos negocios, pero conozco gente que se va de viaje y anda buscando con quién dejar a sus mascotas. ¿Conocen a alguien así? Ah, ¿no? Y andan como el señor en Ezequiel buscando quién se pone en la brecha y no encuentran. ¿Quién podrá cuidar a mi Firulais? Dice, porque mi Firulais se puede morir de hambre. Y en la noche hay que llevarle su chamarrita. Y tan así que le dicen al que le va a dejar la mascota, dice, te dejo la llave de mi casa, dicen algunos, ¿va? Ahí está, mira, entra con confianza, dice, ¿no? No hay comida para ti, pero para el chucho, porque mi interés es él, ¿no? Hoy creo que ya hay hoteles, ¿no? Para mascotas, ya que tú los puedes llevar y ahí se encargan, ¿no? Pero imagínate que tú encargaste a una mascota con alguien y cuando llegaste, y don Firulais ya en el Seol. Y aunque te explicaran a detalle, ¿te quedaría ganas de volver a encargar otro Firulais ahí? Si con esas cosas nos preocupa, nos mueve, nos molesta si alguien no me hizo favor de cuidar, el favor que yo le encargué de que me cuidara esto. Ahora imagínate con lo que Dios nos ha dado. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? No voy a entrar a detalles, pero creo que todos la conocemos. Este hombre se va a ir y le deja talentos a 3 personas, ¿te acuerdas? Ahí la traducción de talento es dinero, porque el principio es a todos los hijos de Dios se les ha dado algo de parte de Dios. Ese es el principio aquí. Ya no pongamos Timoteo, pon tu nombre. Pon tu nombre al inicio de este versículo. Y ahora imagínate que el apóstol Pablo te está escribiendo una carta a ti y te está diciendo, hey, pon tu nombre, guarda lo que Dios te dio. Aquí la primera pregunta que tenemos que responder cada uno de nosotros es, ¿qué me dio Dios? Porque ¿cómo voy a guardar algo que no tengo ni siquiera la idea de qué es? Y esa es la pregunta que tú tienes que responder y espero que tú a estas alturas de tu caminar con Cristo tú ya la tengas clara. A mí Dios me dio esto. ¿Qué es lo que Dios te dio? Y lo veíamos un poco la semana pasada, en el cual cuando el Señor venga te va a decir, hijo, hija, ¿qué hiciste con lo que te di? El principio de la parábola de los talentos es, llega uno y dice, Señor, chambié. Y con lo que chambié, ¿te acuerdas? Gané otros 5. Ahí está. ¿Qué le dice el Señor? Bien, buen siervo y fiel. Llega el otro, Señor, hice esto, gané esto, va. Dice el otro, Señor, yo sabía que tú eres un... ¿Te acuerdas? Echa su rollo. Yo sabía que tú eras así, que cosechas donde no siembras, y como diciendo, Señor, yo sé que tú eres malo. Y tuve miedo y entonces agarré mi talento y ¿qué dice que lo hizo? ¿Te acuerdas? Lo esconde, lo entierra. Y ahora él viene y presenta lo que Dios le dio. Y la lógica diría, bueno, nosotros diríamos, bueno, por lo menos no lo perdiste. Lo hubieras perdido, está peor. Pero no pasa eso en la parábola. El Señor le dice, hey, siervo, ¿qué? ¿Te acuerdas cómo le dice?
Porque el Señor, si te dio algo, si me dio algo, es para ponerlo por obra. Claro, en el camino nos vamos a equivocar, claro que en el camino vamos a regar, claro que nos va a dar miedo, claro que vamos a enfrentar a muchas cosas, pero si Dios te llamó a eso, si Dios te dio eso, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Porque se nos encomendó algo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo con lo que se me encomendó? Hermano, esto debería preocuparnos un poco o mucho. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios te dio? ¿Sabes? Algunos de nosotros, en nombre de la soberanía de Dios, caminamos en desobediencia. Porque decimos, Dios es soberano. Él sabe lo que va a hacer, Él sabe cuándo lo va a hacer, Él sabe qué va a hacer. Y entonces, en este descanso de la soberanía de Dios, yo estoy desobedeciendo en dar los pasos de fe que en la soberanía de Dios, Dios está llamándome a dar. Mi escudo es la soberanía de Dios para justificar mi desobediencia. Dios tiene el control, sí, pero tú y yo somos responsables de por lo menos obedecer a con lo que Dios ya me dio. ¿Qué me dio? Y en el entender qué me dio, también voy a entender qué no me dio. Y cuando entienda yo qué es lo que no me dio, me voy a enfocar en lo que me dio. Porque Dios no te va a pedir cuentas de lo que no te dio. Dios te va a pedir cuentas de lo que te dio. La pregunta es, ¿sabes qué es lo que Dios te dio? Yo se los he dicho en muchas ocasiones. Yo ya entendí que a mí Dios, por más que lo quise en su momento y lo pedí y lo oré y hasta me dijeron que ayunara 40 días, ya entendí que a mí Dios no me dio el talento para cantar. Le decía precisamente a un pastor, le digo, si me pones a cantar, hasta los demonios se van. Digo, porque ni ellos me aguantan. Ya serían, si yo ya entendí, Dios no me llamó a eso, ya entendí que es necedad mía estarme enfocando en algo que a mí no me dio. Y cuando hablo de cantar, hablo específicamente como nuestros hermanos que lo hacen muy bien con un micrófono. Claro que me llamó a cantar sentado desde ahí en medio del pueblo. Claro, y eso es obvio que tenemos que cantar alabanzas, pero a lo que voy es, al entender lo que Dios no me dio, me voy a enfocar en lo que me dio y con lo que me dio quiero hacer lo mejor para el Señor y para su gloria. Pero nuevamente, hermanos, yo sé que hoy está de moda, igual lo menciono mal, multitask, que tenemos muchas tareas. Bueno, en el camino de Dios no tenemos que ser multitareas. Empecemos a enfocarnos con la que Dios te dio. ¿Qué te dio Dios? Y eso tienes que definirlo. Porque algunos, en nombre de Dios es soberano, Él tiene el control. Y en 2 semanas vamos a empezar a hablar de la providencia de Dios y nos daremos cuenta que la providencia de Dios es la soberanía intencional de Dios que nos llama a actuar en fe. Otros, en nombre de la teología reformada, caminamos en una autoconcepción del evangelio sin compromiso, sin oración, sin ayuno, sin palabra y sin compromiso para servir a Dios. En nombre de la sana doctrina, muchos nos hemos escudado en que mi compromiso con Dios se reduce a 2 horas por semana. La sana doctrina entonces no tiene solamente que llevarnos a un entendimiento mejor de la soberanía de Dios, sino cuando entendemos mejor la soberanía de Dios, entendemos que nuestra responsabilidad, nuestra obediencia está enmarcada en la soberanía de Dios.
Y eso es lo que nos recuerda la parábola del talento. A un señor que si te dio algo, si me dio algo, está esperando que al menos hagamos algo. ¿No eso fue lo que le dijo al último hombre? Por lo menos, ¿te acuerdas qué le dijo? Lo hubieras metido al banco. Algo se hubiera ganado. Porque ir al banco, ¿qué implicaba? Agarrar el talento, la paga, salir de la casa, ir al banco, hacer una cuenta, hacer los trámites, hacer el depósito. Y es como el Señor diciendo, ¿ni eso? Hermanos, cuidado con un mal entendimiento de la soberanía de Dios que me tiene en una pasividad que en esencia es desobediencia. La soberanía de Dios enmarca la responsabilidad humana. No porque Dios es soberano dejamos de ser responsables. Tú y yo somos responsables del llamado que Dios nos dio, enmarcado en la soberanía de Dios. Porque si no lo entendemos así, entonces, ¿para qué congregarnos? ¿Para qué orar? ¿Para qué servir? ¿Para qué ofrendar? ¿Para qué evangelizar? Si al final de cuentas Dios es soberano. Pero esa forma de pensar no es otra cosa que una desobediencia clara. La soberanía de Dios debería impulsarnos para ser obedientes. Vuelvo a repetir, clarificar, hey, Dios me llamó a esto, le voy a dar en esto. Oye, hermano, ¿puedes entrarle acá? No, hermano, Dios no me llamó a eso. Y ya. Hermano, ¿puedes cantar la alabanza? No. Dios no me llamó a eso. No tengo el don, no tengo el talento. Pero me llamó a esto. Timoteo, guarda lo que se te ha. A ti y a mí se nos ha confiado el Evangelio. A ti y a mí se nos ha confiado un llamado. A ti y a mí se nos han confiado dones. A ti y a mí se nos ha confiado ser parte del avance del reino de Dios. A ti y a mí se nos ha confiado la oportunidad de orar por la familia perseguida, por las misiones. A ti y a mí se nos ha confiado la oportunidad, tanto algunos tal vez de ir, otros de orar, de ofrendar por las misiones. Y la pregunta tiene que volverse personal. ¿Qué estoy haciendo yo con lo que Dios me confió? Comentaba justo ahorita antes de subir con Manuel Lisiur, no había notado esa estrofa de la alabanza que cantamos, que me llamó la atención, la de siervos para su gloria. Dice, ¿cómo dice el coro? ¿Pon en mí la misma mente? Ok. La escritura dice, si pensemos que esa es una oración, porque en esencia ¿a quién le estamos cantando? A Dios. Y entonces en la alabanza le estamos diciendo al Señor, Señor, pon en mí la misma mente. Ok. Según Pablo, eso ya se cumplió. Porque la escritura dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Entonces, eso ya es una realidad. Tú y yo, si estás en Cristo, ya tenemos. ¿Qué nos falta hacer en esta estrofa? Porque yo aquí puedo decir, miren cómo me autojustifico mi desobediencia. Hermano, ¿por qué no eres un siervo para tu gloria? Es que no ha puesto el Señor la mente que hubo en Cristo en mí. Hermano, entonces 40 días de ayuno y oración para que recibas la mente de Cristo. Ya cuando yo reciba la mente de Cristo, ¿y cuánto tiempo llevas esperando la mente de Cristo? Como 10 años. La Biblia dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Qué nos falta hacer entonces? La pregunta nuevamente tiene que ser personal hacia mí. Cada uno es, a ver, ¿qué pretexto estoy poniendo para no obedecer a lo que Dios me está llamando?
Tal vez a ti Dios no te llamó para ir a otro país. Tal vez a ti Dios no te llamó para... Es más, vuelvo a repetir, algunos estamos enfocados en algo que tal vez Dios ni me llamó a eso. Pero tengo que clarificar lo que Dios ya me dio. Y esto me lleva, cuando clarificas tu llamado, cuando clarificas lo que Dios ya te encomendó, te lleva a evitar que estés perdiendo el tiempo. Y ese es mi segundo encabezado. Nuevamente, regresemos al verso 20 de 1 Timoteo 6. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y aquí viene una segunda indicación. Y evita, ¿qué cosa? ¿Qué tiene que evitar Timoteo? Y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Verso 21. La cual profesándolo algunos se han desviado de la fe. La NTV dice, Timoteo, evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti con su así llamado. Algunos se han desviado de la fe. ¿Qué dice? Ok. Me encanta porque Hendrickson dice, la indicación para Timoteo es, Timoteo, no pierdas el tiempo escuchando sandeces. Así dice el comentario de Hendrickson. La indicación de Pablo a Timoteo es, Timoteo, como tienes claro lo que Dios te encomendó, encárgate de eso y evita de andar escuchando sandeces. Y me llamó la atención la palabra sandeces, fui al diccionario y resulta que sandeces son palabras carentes de sentido y de lógica. ¿Y sabes quién estaba hablando sandeces en la iglesia de Éfeso? Los falsos maestros. La NTV lo traduce como tonterías. Timoteo, calla a los falsos maestros. Evita entrar en discusiones con ellos. Porque ellos se presentan, dice la NTV, con su así llamado conocimiento. Timoteo enfrenta a los falsos maestros callándolos. Pero ¿sabes cuál es la mejor forma de callar a un falso maestro? No haciéndole caso y levantándote tú como predicador de la verdad. Timoteo, calla a los falsos maestros, como diciendo, ya no los dejes enseñar. Y si ellos quieren seguir viniendo con sus discusiones necias, mundanas, con su así llamado conocimiento, no pierdas el tiempo. Porque dice, evita, ¿qué dice? Pero hay algunos que hasta lo disfrutan en las discusiones de este tipo, que lo buscan hasta eso. Y hoy hay mucho en YouTube. Tal predicador allá dijo tal y reaccionando a lo que dijo tal predicador y reaccionando a lo que dijo tal y reaccionando a lo que dijo tal. Y como a nosotros que no nos gusta perder el tiempo, pasamos tiempo. No, dice, ya viste la nueva declaración de, oiga, así dicen, ¿no? Lo vi en un TikTok. Mira lo que dijo el predicador tal. Y yo a veces digo, ok, quiero pensar que si tienes suficiente tiempo para pasar buscando estas discusiones mundanas y necias, en la misma lógica tenías tiempo para compartir el evangelio. Porque la forma de combatir la falsa doctrina es predicando la sana doctrina. Pero cuán fácil yo me siento en mi sillón.
desde mi teléfono, viendo cada cosa, hablando, diciendo, y con lo que Dios me confió, no obedeciendo. No sé si me explico, hermanos. Muchos perdemos el tiempo, vaya, como dice al final del verso 21, en tonterías, en cosas que no edifican, en cosas que simple y sencillamente no ayudan en nada. Un problema que surge en la iglesia de Éfeso es que los falsos maestros estaban enseñando falsa doctrina dentro de la iglesia. Y esto es importante entenderlo porque miren, no es lo mismo que un falso maestro se levante y cuando se le confronta con la sana doctrina, este falso maestro se vaya. Porque eso ha pasado a lo largo de la historia. Los testigos de Jehová surgen de las líneas de presbiterianos que en esencia dijeron no a la Trinidad. Los mormones, los unicitarios y muchos otros que han formado sectas son falsos maestros que cuando los confrontan con la palabra de Dios dijeron no, esto es así. Y se fueron y hicieron sus sectas. El problema surge cuando el falso maestro quiere seguir dentro. Y es ahí donde los hombres y mujeres con sana doctrina tendrían que levantarse para combatir la falsa doctrina. Pero la forma principal de combatir la falsa doctrina es lo que Pablo le ha dicho a Timoteo. Timoteo, predica la palabra. Sí, si mi hermano o si yo estoy predicando un falso evangelio, qué hermoso sería que vinieran, hermano, mira, sería bueno que te sentaras un rato, vamos a discipularte, vamos a enseñarte la doctrina, mientras tanto escucha la predicación de la sana doctrina. Pero muchas veces el orgullo de imponer nuestra razón nos mete a discusiones vanas. Y nuevamente, aquí vale la pena volvernos a cuestionar y preguntar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo en vanas discusiones o en compartir el evangelio? ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo en criticar a los demás o sumarme en lo que Dios está haciendo? ¿Estoy perdiendo el tiempo criticando a los que están yendo, a los que están predicando? ¿O me estoy autojustificando que yo no tengo tiempo? ¿Sabes? Y esto es muy personal lo que te quiero comentar. En las últimas semanas he visto y conocido un montón de personas que yo no me atrevo a llamarle falsos maestros porque todavía no conozco la totalidad de su doctrina, pero al menos a escucharlos digo yo no me congregaría donde él predica. Sin embargo, ellos con esas distorsiones claras del evangelio están plantando iglesias en todo Tuxtla. Y para mí es más fácil sentarme con mi doctrina, con mi teología reformada, pasarle el escáner del sermón de esa persona y entender que del 100% de su sermón, solo cuando leyó el texto le atinó. Porque de ahí destrozó el pasaje. Y entonces yo salir orgulloso de esa reunión diciendo, no, qué mal predicación. Pobres los que se congregan ahí. Y seguir sin hacer nada. Y quejarme. Ay, es que no hay iglesias de sana doctrina. Ay, es que hace falta. Es que esto, es que lo otro. Y pasando horas consumiendo, en las palabras de Timoteo, tonterías. La sana doctrina tiene que llevarme, uno, a entender lo que Dios me encomendó y dos, a evitar perder el tiempo. Hermanos,
El tiempo no está para andarlo regalando ni perdiendo. Y esto ha traído convicción de pecado a mi corazón de una manera que le digo, Señor, perdóname por perder el tiempo en cosas que en esencia no me edifican. No es tu caso y no estoy diciendo que esta sea la regla, solamente quiero traer esto a un ejemplo, porque uno tiene que clarificar bien hasta su propia agenda y decir en qué estoy perdiendo el tiempo, qué es lo que Dios me llamó a hacer con lo que hoy Dios me ha dado, en donde hoy Dios me ha puesto, y aprovechar bien el tiempo porque los días son. La Escritura nos llama a que seamos gente, cristianos sabios en saber aprovechar el tiempo. Hoy, no sé, hay algunos celulares que te aparece cuánto tiempo usas cada aplicación. Checa, o sea, empieza a examinarte ahí. Lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿cuántos de nosotros podemos tomar una decisión? Es más, hoy decir, lo que resta de este mes, 0 redes sociales. Ay, pero mis seguidores. ¿Qué? La verdad, hermano, lo digo por mí, la verdad, no lo estoy diciendo. Uno tiene que examinar su agenda, uno tiene que llegar a un punto de decir, hey, se supone que tengo sana doctrina, tiene que traducirse en también una sana aplicación del tiempo que me da. Hermanos, esto lo he dicho en un montón de ocasiones. Si tú y yo tenemos un vuelo en el aeropuerto, ¿cuánto te pide el aeropuerto que estés para el vuelo? En vuelos nacionales, 1 hora. En vuelos internacionales, 2 horas. Si tu vuelo es a las 10, dices, por muy tardado voy a llegar a las 9, porque luego ya no te dejan pasar. Y para llegar a las 9 hay que salir de la casa a las 8. Y para estar listos a las 8, dependiendo de quiénes les lleva 3 horas estar listos. Porque no vaya a ser que yo pierda mi vuelo. Pero al culto, no sé si me explico, hermanos. Yo quiero ser un siervo para su gloria. Pero no solo cantarlo. A mí me encanta esa alabanza. Yo quiero ser un siervo para la gloria de Dios. Y tengo entonces que traer nuevamente mi agenda para poder examinarla y poder entonces determinar qué cosas me están haciendo perder el tiempo. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Cada uno de nosotros tiene entonces que determinar con sabiduría, esto me edifica, esto no es pecado, pero no me está edificando. Y sé que esto es complicado, esto no es fácil, porque esto implica reformar nuestra vida. Nos encanta decir que somos de una iglesia reformada, pero no queremos atrevernos a reformar nuestra vida, a reformar nuestra agenda, a reformar nuestras prioridades, a reformar nuestras amistades, nuestras relaciones, a reformar la forma en que invertimos nuestros recursos, a reformar lo que Dios nos ha dado para reformar. Y reformar no es otra cosa que volver a la forma donde la forma original es Dios en primer lugar. Y sé que es complicado. Y es complicado, ¿sabes por qué? Al menos yo me he topado que es complicado en mi vida porque me he encontrado con ídolos que no quiero soltar.
un gran problema que me topo, al menos en mi caso, y por favor oren por mí, es ir a la Escritura con una mente ya preestablecida en lo que voy a compartir. Yo tengo que arrepentirme porque antes de ir a la Escritura para decir esto puedo compartirlo, esto lo tengo que obedecer. Esto primero es para mí. Porque nos podemos volver expertos en sacar sermones y olvidarnos que esto también es para uno. Y es por eso que esto a mí me preocupa por mí primeramente. Discernir, número 1. Timoteo, guarda lo que se te encomendó. Señor, ¿qué me diste? Porque yo no quiero llegar en aquel día y decirle, Señor, mira lo que traje. Y el Señor me diga, yo no te encomendé eso. Yo quiero llegar y decirle, mira, Señor, la neta la regué, pero por lo menos fui al banco a depositar lo que me diste. Por lo menos le intenté. Sí, hay más o menos pataleando, cayendo, lo que sea. Pero Señor, en tu nombre di esos pasos de fe en lo que tú me pediste hacer. Señor, me diste 24 horas cada día. Y la neta, Señor, es que también me diste el talento de dormir bastante. Me pusiste en una época donde el acceso a internet es rápido. Me pusiste en una época donde tengo en la palma de mi celular cómo pasar todo el día sin sentir que se me fue el día. Me pusiste la oportunidad de comunicarme con medio mundo, por así decirlo. Y no lo aproveché, Señor. En los últimos meses me he metido mucho con los puritanos. Y siempre me ha llamado la atención porque he leído puritanos que dicen que tenían 3 cultos familiares en el día. Y yo digo, ¿a qué horas esta gente? Y entonces mi primera reacción es, esta gente no tenía celular. Esta gente no tenía internet. Pero de repente cuando voy a las biografías de puritanos resulta que 10 hijos. Y el pastor tenía, aparte de sus 10 hijos, su terrenito donde había que ir a sembrar. De hecho, John Flavel tiene todo un libro sobre agricultura para la gloria de Dios. Porque dice que mientras sembraba, meditaba en cómo la gloria de Dios se manifestaba al ver cómo de la semilla salía una planta. Dije, ¿cómo esta gente estaba tan conectada? Y siempre, una de las cosas que he encontrado con ellos es que donde estuvieran, lo que estuvieran haciendo, sus mentes estaban cautivadas en Dios. Esto que estoy haciendo, aquí a donde voy, allá donde me muevo, en mi trabajo, en la oficina, que mi mente esté cautivada de tal manera que pueda yo aprovechar cada momento. Pero en mi distracción, estoy estudiando y algunos estudiamos o oramos con el celular al lado. Y estamos orando o estudiando y llega un mensaje. Y nos vamos primero a contestar. Regresamos y volvemos y así estamos. Y al final, ¿qué aprendimos? Nada, porque nuestro pensamiento queda dividido. Pero hasta eso es poder decir, hey, miren, los voy a silenciar 1 hora. O avisar en tu casa, miren, denme chance media hora. Tengo que hablar con Dios. Tengo que pasar tiempo con Él porque lo necesito. Necesito estar con mi Padre Celestial a solas. Creo que era Lutero el que decía, hoy voy a tener un día ocupado, solo voy a poder orar 3 horas. Yo lo digo al revés.
Hoy tengo un día ocupado, ni chance de orar me va a dar. ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? Ahora, sé, y no estoy hablando desde una nube, estoy hablando desde también mis propias luchas diarias de organizar mi tiempo. Para eso entonces yo necesito sí o sí la gracia de Dios. Y eso es lo que termina mi tercer encabezado. Mira al final, la gracia sea, al final del verso 21, con todos ustedes. La Reina Valera lo personaliza, la gracia sea contigo. Pero, a ver, Pablo entiende que Timoteo, para enfrentar el desafío de estar frente a la congregación de Éfeso, Pablo necesita una cosa, necesita gracia. ¿Cómo tú y yo vamos a enfrentar el llamado que Dios nos ha dado? ¿Cómo tú y yo vamos a dar los pasos de obediencia en eso que tú sabes que tienes que hacer, pero no te animas? En lo que yo sé que hacer, pero no me animo. ¿Qué necesito? Gracia de Dios. Porque sin gracia seríamos unos. Si Dios a ti y a mí me llama para algo más grande que mis propias fuerzas, que mis capacidades, que mis finanzas, si Dios te ha llamado a eso, Dios te va a dar gracia. Y con su gracia, que es su presencia, podemos dar los pasos de fe. Porque, hermanos, de nada serviría tener los recursos, el tiempo, las finanzas, las capacidades sin la gracia de Dios. Por eso Moisés se atrevió a decirle: no quiero un ángel. ¿Te acuerdas? Dios le dijo: ya vi cómo es esta gente, no los... Te voy a dar mi ángel para que vaya con ellos, porque yo los voy a consumir. Y Moisés dijo: no me estés mandando ni un ángel. No, si tú no vas conmigo. Entonces imagínate que Dios nos dijera: hey, les voy a dar un excelente edificio, les voy a dar el mejor edificio de Tuxtla, les voy a dejar, miren, con más clima para que no sientan calor y no se duerman. Les voy a dar esto, aquello. Pero eso sí, en los cultos no voy a estar yo. ¿Qué le diríamos? Entonces Señor, necesito tu gracia. Esta carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, en el verso 2, capítulo 1, Pablo le dice: verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios. Y al término de la carta le dice: la gracia sea con ustedes. Es esta enmarcación de gracia, porque esa es la vida cristiana. La iniciamos porque la salvación es por gracia. La vida cristiana se sostiene por gracia e iremos con Cristo por gracia. Esta es la gracia que necesitamos todos los días. La Reina Valera dice, solo este es un comentario exegético, nada más como un paréntesis. La Reina Valera dice: la gracia sea contigo, porque los traductores concluyeron de la Reina Valera que al ser primera carta a Timoteo, el cierre tendría que ser personal. Pero las últimas traducciones, con los últimos pergaminos encontrados, no aparece singular, aparece plural. Y la razón de que aparece plural es porque esta carta que iba dirigida a Timoteo tenía que ser leída para todos. Entonces Pablo, que sabe que cuando Timoteo leyera esta carta y después la iba a leer a la congregación de Éfeso, Pablo sabía que no solo Timoteo, que toda la iglesia necesita la gracia de Dios. Y aquí es donde yo te pido, por favor, iglesia, oremos por los hermanos y hermanas que nos sirven en las diferentes áreas. Porque ellos, los que sirven, los que están comprometidos, necesitan todos los días la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el desánimo llega. Porque ganas de tirar la toalla llega. Hay algunos que ya ni toalla tenemos. No vayas a tirar la toalla. ¿Qué toalla si ya?
Oremos por nuestros ministros de alabanza. Ellos necesitan la gracia de Dios. Oremos por todos los equipos que venden comida. Ellas necesitan la gracia de Dios. Oremos por los equipos de medios, por el equipo de profesores, de maestras. Ellos necesitan la gracia de Dios. Todos necesitamos la gracia de Dios. Porque ¿qué crees que muchos tenemos en abundancia? ¿Sabes qué muchos tenemos en abundancia? Críticas. Ayúdanos con tus oraciones. Y si no te has sumado a servir en algún área, de verdad, no encuentro la razón de por qué no te has sumado. De verdad, perdóname. Ya tienes la mente de Cristo. Tienes al Espíritu Santo. Quiero pensar que tienes sana doctrina. ¿Qué nos está impidiendo, hermanos? ¿Qué nos hace falta? Esta carta es un desafío para todos nosotros como cristianos, pero es un desafío también como iglesia. Hermanos, Cristo viene pronto. Ya no es tiempo para andar perdiendo el tiempo. Yo creo que Cristo nos dice a nosotros, como Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que llego, ocúpate, iglesia. Ocúpate en las cosas eternas. Y por favor, no me malinterpretes cuando digo que te comprometas con Dios en un sentido de enmarcar tu llamado, tu servicio en un encuadre solo eclesiástico, porque volvemos a lo mismo. No a todos Dios nos llamó para estar en un ministerio netamente eclesiástico. Algunos nos llamó para estar fuera de aquí y ser luz en otros lados. Porque algunos nos hemos escudado en decir, pues a mí no me llamó ni para músico ni para pastor, entonces yo aquí estoy bien. No, hermanos. Todos los que hoy estamos aquí, si estamos en Cristo, tenemos un llamado de parte de Dios. Todos. Dios no nos llamó para hacer bulto. Dios nos llamó para ser parte de su reino. Nos ha dado el privilegio de ser parte de algo tan glorioso, tu vida que fue comprada a precio de sangre. ¿A poco crees que Él la pagó solamente para tenernos ahí al montón? No, hermanos. Algo el Señor nos ha dado. Me encantaría, de verdad digo, en momentos como estos, me encantaría ser profeta y decir, mira, a ti te llamo para esto, a ti te llamo para esto, a ti te llamo para esto, pero no lo soy. Gracias a Dios. Eso te toca descubrirlo a ti. ¿Tenemos un llamado? Tenemos la obligación, diría yo, de no andar perdiendo el tiempo. Y lo más hermoso es, tenemos la gracia de Dios. ¿Te parece si oramos? Toma un momento y habla con Dios.